amigos y amigas de La Mula, nos encontramos en este programa especial por Fiestas Patrias. Acabamos de escuchar el mensaje presidencial, el primer mensaje de Pedro Pablo Kuczynski, y vamos a conversar con tres amigos de la casa. Se encuentra con nosotros Ramiro Escobar, destacado periodista, conocido por sus análisis de política exterior. También nos acompaña Yana Mala, que también es periodista, y el economista Armando Mendoza. Vamos a entrar de frente a la materia. Ramiro, en general, ¿qué te ha parecido el mensaje? Bueno, es un mensaje que está centrado básicamente en lo que va a ser el espíritu del nuevo gobierno. No entraba en precisiones, no ha dicho, como era clásico en algunos presidentes anteriores, presento este proyecto de ley para tal cosa, presento este proyecto de ley para un problema que es urgente en la vida nacional. Lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski es básicamente hacer un discurso que da las grandes líneas políticas y, si se quiere, sociales de lo que va a ser el nuevo gobierno. Ha hablado, por ejemplo, algo que me parece muy interesante, de la corrupción. Ha hecho un énfasis en eso. Ha dicho que incluso que los funcionarios de su gobierno que tengan en algún caso de corrupción van a ir ante la justicia. Ese énfasis probablemente es una, por lo menos, mediana novedad en la asunción de mando de los últimos años, ¿no? Luego ha hablado mucho de salud, ha hablado mucho de educación, ha hablado mucho de todo lo que tiene que ver con la formalización, ¿no? Y entonces se perfila, creo yo, Javier, un gobierno que va a tratar de resolver algunos problemas básicos de la población. Yo diría que incluso es un discurso que podría ser tomado en parte por el Frente Amplio, ¿no? Porque parte de la gente del Frente Amplio tiene que ver con educación, con salud, tiene que ver, ¿no? Con educación, con salud, con servicios básicos. Pareciera que PPK ha tomado parte de esa agenda, la ha puesto como norte, horizonte de su periodo presidencial. Vamos a ver si es posible que la cumpla, ¿no? Vamos a ver si hay vacíos en la práctica real de lo que va a hacer el gobierno. A propósito de eso, noto que hay falta, digamos, de precisiones en algunos temas, como el tema ambiental, como el tema de política exterior. Solo ha hablado de que el Perú va a ser un faro de la civilización, de que habla de los migrantes, pero no ha hablado tanto de las relaciones con los otros países. Supongo que el premier Zavala entrará en esos detalles, pero esperaba yo algunas precisiones más sobre el tema ambiental, sobre el tema de política exterior. Sobre temas sociales creo que sí ha hecho más énfasis. El discurso está muy centrado por ahí, como para decirle a la gente: miren, yo voy a ser un presidente que va a dejar un legado que va a levantar la calidad de vida de la población, ¿no? Yana, ¿tú coincides con la lectura que tiene Ramiro o has encontrado otros temas Sí, en el coincido mensaje? en parte. Me parece que ha sido un mensaje bien general, pero al mismo tiempo estructurado y, o sea, que ha tocado todos los temas que se esperaba que se toquen, ¿no? Tanto en temas ambientales como en tema de política social, en el tema de educación. Le ha dado bastante énfasis al tema de la corrupción, ¿no? Y ha hecho como que una convocatoria al mismo pueblo para que el pueblo se una a luchar contra este flagelo. Una parte que me pareció bien interesante casi al final de su discurso es que él dice: voy a tomar todas estas medidas, pero como ustedes saben, no lo puedo hacer solo, necesito de ti, ¿no? Necesito de ustedes. Entonces es como que ha sido como una especie de, ok, puedo llegar a cumplir todas estas grandes metas, pero también busco la ayuda de ustedes, ¿no? Ha tratado de darle un mensaje a la gente y a la vez al Congreso. Era como un Sí, doble juego. Sí, era como un ping-pong, tanto a la gente como al Congreso. En el tema de la corrupción, si se dieron cuenta, habló mucho le dio como su chiquita al Parlamento, ¿no? Porque una de las cosas que dijo fue: no voy a permitir que la corrupción se instale o se dé en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? O sea, como recalcando de que ya ha habido
casos de corrupción en el Congreso y que es es el poder, uno de los poderes más importantes del Estado. Bueno, se sabe que hay casos de corrupción en el Congreso nuevo, ¿no? Sí, Claro. sí, eso me pareció muy interesante. Sí. Armando, la economía siempre ha sido un tema central en los mensajes, Ciertamente. en los mensajes presidenciales. Han habido jornadas terribles como cuando Alan anunció la estatización de la banca, ¿no? Ciertamente. Quizás la más memorable de todos los mensajes que yo me acuerde, pero siempre el tema de economía era muy cargado, muy denso. Esta vez fueron 2 o 3 temas. Exacto, ¿no? y eso es muy interesante porque, bueno, siendo ¿no? PPK alguien que ha sido ministro de Economía, ¿no? Es interesante que no le haya dado mayor profundidad al tema económico. Quizá justamente eso ha tenido que ver con lo que él lo mencionó varias veces en su discurso, que eso por deferencia lo dejaba a Zavala, ¿no? Al gabinete, cuando ellos presenten, digamos, sus propuestas frente al Parlamento, en donde ya se entrará a los detalles más específicos. En general yo coincido, ¿no? Que ciertamente fue un discurso amplio en donde más que entrar en detalles, ¿no? concretos, PPK presentó un poco su visión, ¿no? de país, ¿no? su visión de lo que sería su gobierno, mencionó repetidamente el 2021, lo cual da una idea de que él quería enfocarse más en el largo plazo y no entrar en detalles. Pero ciertamente, si bien no entró a fondo en el tema económico, sí mencionó algunos elementos interesantes que además indican una continuidad con lo que fue su discurso de campaña. Es decir, la rebaja del 1% del IGB ciertamente era un elemento que ha estado presente, ¿no? dentro de sus propuestas de gobiernos. Es interesante que ha repetido en ese tema. Ese tema quería que si lo puedes profundizar, porque él insistió mucho, Torne también lo lanzó, pero ha habido resistencia de parte tanto desde la izquierda como desde economistas del sector liberal, neoliberal, que han cuestionado esta decisión. Ciertamente. ¿no? ¿Cuál es? Es una ratificación, pero Claro. ¿qué va a implicar esto? Lo que pasa es que, mira, más allá de las posiciones ideológicas que se pueden detener, tanto de la izquierda o de la derecha, no, o sea, al final lo que se impone es el realismo. Y la realidad es que de bajar, como se prometía al comienzo, ir a un panorama en donde llegaríamos al 15% del IGB, recordemos que era la promesa inicial, eso va a tener un costo fiscal considerable. Es decir, ahí hay recursos que el Estado no va a perder, justamente en un contexto en el cual se está que no hay plata. La economía, exactamente, y hay menos recursos. Entonces, ahí yo siento que PPK está tratando de establecer un equilibrio entre lo que prometió y lo que puede cumplir. Es decir, ya se señaló de que, bueno, no va a ser automática la rebaja del IGB de los 3 puntos, ¿no? Que se va a ir avanzando. Ciertamente tenía que cumplir de todas maneras con este primer tramo de bajarlo al 17%. Bueno, la revisión de si se seguirá avanzando con las posteriores rebajas, eso ya quedará, digamos, para evaluar a ver cómo es que se avanza en ese sentido y cuáles son las perspectivas económicas en los próximos años y si permiten o no permiten ir por ese sendero. Ahora, sí es importante señalar que PPK expresó algunas promesas que si bien pueden sonar, digamos, muy amplias, muy gaseosas, cuando uno se pone a pensarlas en términos de costos, ahí realmente es como decir, uy, todo muy bonito, fantástico que hablemos de que los 10 millones de peruanos que PPK una y otra vez repitió durante su campaña, que no tienen acceso a agua potable segura, ahora tendrán acceso a agua potable las 24 horas del día, etcétera, ¿no? Que ahora todos los niños, ¿no? tendrán acceso a educación universal, todo eso perfecto, pero todo eso va a costar. Entonces, Ha dicho que va a subirle las remuneraciones al personal de salud, ¿no? Ciertamente. Lo dijo así casi al paso, es la única mención a aumento. Y ahí hay un tema bien interesante, mencionó lo de personal de salud, pero por ejemplo no mencionó el tema de lo de los maestros, que es incluso una promesa o es un compromiso incluso mucho más formal, incrementar, si mal no recuerdo, de 1.200 a 2.000, ¿no? Y además un incremento irrestricto, estamos hablando de 500.000 de maestros, nada más ese incremento podría significar un equivalente de un gasto adicional de medio punto del PBI. Claro. Entonces estamos hablando que cuando comenzamos a sacar cuentas de lo que ha propuesto PPK, que ciertamente son propuestas que nadie puede oponerse, la gran pregunta es, bueno, ¿y de dónde? ¿Con qué cuero se van a hacer esas correas? Porque, por decir, bueno, vamos a recaudar más porque vamos a formalizar y entonces ahora la señora ambulante, etcétera, va a pagar sus impuestos. Mira, perfecto que
haya formalización, pero la idea que de allí es simplemente que va a venir el grueso de los recursos que necesitamos, yo creo que allí Es poco creíble, es digamos. poco creíble, porque además su propuesta de formalización justamente se basa en dar exoneraciones tributarias, amnistías, etcétera. Así que por ahí no va a venir mucho, no va a venir mucha tributación adicional. Quiero pasar a otro tema que es un tema que Ramiro maneja, domina, que es el tema de política exterior, el Perú en el mundo. No ha habido no ha habido una mención, ¿no? a la política exterior como tal, a pesar de que teníamos a 6 presidentes en el Parlamento hoy día, 6 presidentes de países de la región. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó o no era relevante? A mí me ha llamado profundamente la atención. Bueno, como te decía al comienzo, me parece que él está dejando ese menú detallado para la presentación de Fernando Zavala ante el Congreso. Pero ¿Algún gesto? sí, claro, yo creo que debió hacer lanzar por lo menos algunas frases, sobre todo teniendo a varios presidentes en ejercicio en el Congreso. Ahora, yo pude estar en una reunión de PPK con la prensa extranjera hace un par de días y él dijo que, por ejemplo, con Chile va a tratar de llevar una agenda cordial, llevadera, para tratar de no, digamos, aumentar los roces. Al tema del triángulo terrestre le dio poca importancia, le dijo que bueno, hay ese tema, pero lo vamos a dejar ahí, lo vamos a manejar de manera diplomática. Insistió en una cosa que me pareció interesante, que es, y de alguna manera le ha aludido en el discurso, es hacer que el Perú sea un país que respete los derechos humanos. Sí, Creo que esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque no lo dice cuando habla de la política exterior, lo dice hacia el comienzo, luego lo vuelve a repetir, pero eso hay que tomárselo en serio y creo que la ciudadanía debe exigírselo también. Yo hasta donde me acuerdo, a Ollanta no le escuché esa palabra en ningún discurso y a Alan García tampoco. Claro, y No, eso, o sea, en los mensajes yo no tengo el recuerdo. Toledo creo que sí, por razones obvias en su momento, pero es como que había desaparecido del discurso oficial, a pesar de que se creó en el gobierno saliente un viceministerio de Derechos Humanos. O sea, eso es una novedad. claro, y fíjate, Javier, que decir eso es algo, como te comentaba hace un momento, que compromete a un presidente con un asunto de la escena contemporánea muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con qué, por ejemplo, con el tema de las esterilizaciones masivas al interior del país, que hace poco ha sido desestimado por una Se acaba de fiscalía, archivar, es un ¿no? escándalo, Con el ¿no? tema de ni una menos, que es la protesta muy justificada y en la que esperamos participar por la violencia de género, cosa que también aludió en el discurso, y tiene que ver también con cosas que están en el escenario internacional. Por ejemplo, PPK como candidato, incluso pocos días antes de asumir la presidencia, aludió al tema de Venezuela. En la reunión de la prensa extranjera le preguntamos sobre el tema del yihadismo, tomó posición allí. Entonces, cuando un presidente pronuncia esta palabra que es parte del discurso internacional contemporáneo, de alguna manera se compromete no solo con el país, sino con la comunidad internacional. Claro. Entonces, eso hay que tomárselo en serio y, como te digo, hay que pedirle desde la ciudadanía que lo asuma como práctica de gobierno, ¿no? Ahora, que no haya entrado en detalles, por ejemplo, en cómo hacer la relación con los vecinos, con Chile, con Bolivia, con Colombia, con Brasil, creo que responde a su vocación por la brevedad, por lo escueto, ¿no? Claro. Creo que lo que ha hecho en este mensaje es prácticamente dar, digamos, el marco general de cómo va a ser su gobierno. Pero hay que leer en esa entrelínea, en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de derechos humanos, en los temas de corrupción, que también es un tema internacional, ojo, ¿no? En los temas de proporcionar servicios básicos a la población, hay que leer, digamos, el intento de un presidente que, creo yo, quiere, con miras al bicentenario, dejar un legado que sea perdurable, ¿no? Es decir, él creo que está tomando conciencia de que está en un momento simbólicamente importante, ¿no? Entonces no quiere llegar al bicentenario como un presidente que no acabó con la corrupción, o por lo menos que No la quiere salir combatió, como Ceu Mala, ¿no? digamos, casi corriendo, Casi corriendo. pues, ¿no?
Él quiere decir, mire, hice algo por la corrupción, hice algo por la seguridad ciudadana, hice algo por la educación, hice algo por la salud. Solamente una pastillita más, Javier. El tema de la seguridad ciudadana, él lo señala, y como han dicho Armando y Yana, con una especie de rotundidad arriesgada, ¿no? Sí. Es decir, no va a haber más gente que salga a la calle con inseguridad. Pero sin entrar a detalle, ¿no? Porque ahí No. sí fue absolutamente general. Pero la promesa lo compromete, ¿no? La promesa lo compromete porque dice, y decir, yo espero que en 2, 3 años o 4 o 5 por lo menos pueda salir a la calle sin temor de que me asalten. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso es algo que cuando un presidente lo mete en su discurso político, está de alguna manera diciéndole a la gente, lo voy a cumplir. Y eso creo que es bien importante entenderlo y además asumirlo de parte de la ciudadanía. Yana, Ramiro ha planteado un tema, que ha estado presente en el debate público los últimos días en relación al tema de la violencia contra la mujer, Sí. ¿no? Y ha dicho más cosas, o sea, Sí. a mí me llamó la atención también eso. Creo que aprovechó la coyuntura que en estos momentos, en estos días está dando todo este movimiento y va a haber una marcha contra la violencia a la mujer el 13 de 13 de agosto, agosto. ¿no? Ha aprovechado la coyuntura para ser específico en que no va a aceptar ninguna forma de discriminación hacia la mujer. Ha dicho perfectamente que va a respetar los derechos de la mujer en el ámbito laboral, que no va a dejar que una mujer reciba menos sueldo que un hombre si ambos trabajan en lo mismo, ¿no? Eso me parece un gran adelanto, haberlo dicho explícitamente en su discurso presidencial, no lo había escuchado previamente, ¿no? O sea, No, y a la ministra de la Mujer le ha puesto ahí Sí. como una valla alta. Ajá, ajá. También dijo, me pareció interesante, dijo que no iba a permitir que haya embarazo, o sea, que no se le atienda oportunamente a las adolescentes que se embaracen, ¿no? De que se les va a dar todas las posibilidades para que acudan formalmente a un centro de salud y se les atienda oportunamente, ¿no? Entonces, en el tema de la mujer creo que ha sido bastante oportuno y certero en las frases o los mensajes que ha Ha dado. sido como uno de los picos, digamos, Sí. Ujú. del mensaje. Sí. Ahora, Faltó que volviendo- diga una menos, ¿no? Ni una menos. Sí, solamente Sí, faltó solo que le diga ni una faltó. menos, sí. Tú mencionaste hace un rato el tema de la corrupción y él ha planteado que se va a crear una autoridad Sí. especial, ¿no? Yo Ajá. pensé que ya iba a dar el nombre de Claro. de quién iba a ocupar el cargo, pero efectivamente a mí me llamó la atención no solo cómo lo planteó, sino este tema de hablar de sus funcionarios, Claro. ¿no? Sí. Fue un mensaje fuerte, no sé cómo lo viste Ujú. tú. Bueno, en el tema de la corrupción, de hecho, a lo largo de la campaña presidencial han habido propuestas bastante interesantes. Yo me acuerdo haber editado un documento de política de Lucila Pautrot para el Consorcio de Investigación Económica y Social sobre el tema de la corrupción, que decía temas bastante interesantes sobre cómo hacer para que las instancias del Estado se integren de alguna manera o trabajen de manera coordinada para combatir este flagelo. Ahora, no es nada fácil, ¿no? Entonces, me parece que él pudo haber tomado algunas propuestas que ya se estaban discutiendo durante la campaña Que la presidencial. ¿no? imprescriptibilidad, Ajá, no sé. Sí, pero no ha sido tan específico del todo, ¿no? Más bien ha sido como que nuevamente recordar a todos los funcionarios públicos y recordar a la ciudadanía que no va a permitir formas de corrupción a nivel tanto interno como externo del Estado. Ujú. Armando, un último tema que te quería plantear, que sé porque por tu trabajo que tú también haces seguimiento a este tema. En el tema de centralización, no dijo nada, ¿no? Nada. ¿O se me pasó? Nada sustancial. O sea, vinculado al tema de económico, el Claro, tema de canon. Yo que las pensé que iba a decir regiones, algo. destrabar inversiones, es básicamente la visión que tiene PPK, ¿no? De, digamos, desarrollar las regiones a través de más inversión, ¿no? En extractivas, obras de infraestructura, etcétera. Pero es cierto que un poco ahí el rol de los gobiernos regionales y locales como que ha quedado un poco en el aire, ¿no? O sea, las propuestas que desde distintos lados se manejaron durante la campaña en términos de ponerles darles un espacio en el gabinete o generar un ministerio específico para ellos, bueno, un poco no han sido tocadas. Sí, eso. Y ciertamente eso también trae a colación el tema de, bueno, han habido compromisos muy fuertes durante la campaña por parte de PPK y estos se están trasladando a su discurso inaugural como presidente. La pregunta es,
¿Podrá con todo? ¿Cuáles son las batallas que él podrá y no podrá ganar y cuáles serán las que por las que escogerá jugarse? Yo pongo como anécdota un tema bien concreto. Él ha hablado respecto a que no podemos seguir teniendo un sistema tan heterogéneo y disperso de salud. Tenemos que ir a un sistema unificado, en otras palabras, yo entiendo salud, los servicios de sanidad policial y militar, ¿no? Y el Ministerio de Salud trabajando todos en conjuntos. Todo eso suena maravilloso. El tema es que, ¿sabes qué? Y que todo el mundo Eso lo justo, firma, digamos. sí, pero además, hasta donde yo sé, eso lo ha estado tratando, se viene tratando de hacer desde hace muchos años, ¿no? Claro. Era un tema central en durante el gobierno de Humala, antes incluso, y no se ha avanzado. Por muchos motivos, ojalá ahora se pueda lograr ello, pero ciertamente implica un tema de invertir tiempo, recursos, esfuerzos y capital político. Y no sé si le alcanzará para todo. Y para cerrar mi comentario, yo diría, hay algo que yo quiero destacar. Al comienzo de su discurso, PPK señaló el tema de la desigualdad. Sí. Es bien interesante eso. Es decir, habló explícitamente de la desigualdad. Y no tanto por el lado de la desigualdad de ingresos, que si este tiene más y yo tengo menos, sino por el lado de la desigualdad de oportunidades, que ciertamente es el gran flagelo de este país. Y de ahí se decanta todo. Es decir, el niño que no tiene, digamos, acceso a una buena educación, nutrición, todos temas que tocó PPK, es alguien que va a estar en desigualdad permanente, ¿no? En ese sentido, o sea, ciertamente el mensaje que él ha dado es alentador, pero nuevamente viene la pregunta, ¿le dará? Mira, yo como economista cínicamente, así, ya, para educación, para llegar a la meta del 6% del PBI, tanto, para salud tanto, para los maestros tanto, para esto, ¿sabes qué? Las cuentas no dan, las cuentas no dan. Con la presión tributaria que tenemos en este momento, no da. Entonces la pregunta es ¿de dónde va nuevamente, de dónde saldrá el cuero para las correas? ¿No? Bueno, vamos a tener que esperar a que el primer ministro se presente al Congreso. Yo quería agradecerle a Ramiro, a Yana y a Armando por este análisis, esta primera interpretación de un mensaje que, como han señalado, ha planteado algunos temas interesantes, algunas novedades, pero que ha sido muy general todavía. Vamos a volver en un momento con otro panel para seguir conversando y muchas gracias y Gracias a celebrar la fiesta A ti, patria. ciertamente. Feliz fiesta, patrón. Listo.